ya estamos en lo machín del rock, como siempre, invitando a los cuates a echarse un trago, a cotorrear con nosotros y contar sus anécdotas dentro del rock mexicano. Y hoy invité a un personaje que de veras sabe de esto del rock and roll. Estoy hablando del escritor, periodista y melómano, el señor David Cortés. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Pues gracias por la invitación y por la presentación, eso del gran. Bueno, pues ahora vamos a Es que tener es un grande. Es usted, es una estrella del rock and roll. Por la edad es lo de grande. No, señor. Eres todo un conocedor del rock en México. Bueno, yo no creo que haya un gran conocedor del rock en México, de todo lo que es el rock en México, pero pues sí hacemos lo posible por estar informados, empapados, ir a los conciertos, comprar discos, conocer a la gente. Pues hay que hacer la chamba, ¿no? Como debe de ser. Pues claro, exacto, bien hecha. Oye, David, ¿de dónde eres originario? Yo de aquí, de la Ciudad de México. ¿De qué colonia? Bueno, yo crecí en la colonia Álamos, pero cuando tenías 6 años nos mudamos a la Guadalupe Tepeyac, allí a un costado de la Bondojito. Por donde está el Walmart. Ándale, y allí viví hasta hace 22 años que de repente mi ex me llevó a Villa Guapa, ¿no? Entonces, ya, ahorita digamos que ya soy más sureño que norteño como era antes. ¿Y ahí cursaste lo que es tus estudios? Pues los estudios los hice en una escuela que fue en la Abraham Castellanos, en la primaria, que está en Tepito, y luego la secundaria sí la hice ahí en la Bondojito, en la 81, la prepa en la 9. Ah, ¿eres de Prepa 9? Sí, ¿Eres de los vietnamitas de Prepa 9? ¿Qué hay otra? A ver, ¿hay otra? No, ¿Cómo no? ¿La 6? Ah, no, es la misma, ¿no? Nada más que al revés. Al revés. Exacto, sí, ¿no? Sí, allí, y luego pues ya cuando llegó el momento de la universidad, pues me fui a lo que ahora es la FES Aragón, que en ese tiempo ni era FES, era una Villeneuve, ¿no? Oye, ¿y cómo eras para los estudios? ¿Si eras clavadón? O sea, ¿si eras de esos niños dedicados a la escuela? Nada más creo que nada más en la primaria hasta quinto año, ya después ya me volví un desastre, ¿no? Como debe de ser también, había que vivir un poquito. Oye, ¿y cómo eras como estudiante? No, en la primaria sí era más o menos dedicado, ya después ya no, ya me convertí en un desastre, ¿no? O sea, nada más un ratito y ya. Pues es que todavía no sabía lo que era divertirme, ¿no? En ese tiempo, entonces ya Lo que era el rock descubrí. and roll. Ah, exactamente. ¿Y cómo exacto. llegaste al rock and roll? ¿O por qué te gustó el rock and roll? ¿En tu casa escuchaban rock and roll? No, para nada, no, en mi casa el consumo musical era muy tradicional, pues las cosas de allá de fines de los 60, no me acuerdo ni quiénes empezaban, no sé, Juan Gabriel, Carmela y Rafael, el no. órgano melódico de Juan Torres. Era buenísimo el órgano melódico. Eso no podía faltar en las reuniones, ¿no? Pero también tenía yo unos primos que eran mayores y ellos estaban escuchando rock. Entonces, en realidad, cuando llegaba yo a verlos, que era prácticamente todos los domingos, ellos ponían en la casa de los primos pues cosas como de Yes, de Emerson Lake and Palmer, de Jim Croce, de Gino Vanelli, y pues yo allí. Pero así, la chispa definitiva fue una vez que pusieron una rola de Tierra Extraña, esa que se llama I Just Want to Celebrate. ¡Ah, qué rolota! ¿No? Y entonces, haz de cuenta que me dijeron, te cambia la vida, y yo llegaba de la escuela y me comunicaba a la estación de radio, creo que era Radio Éxitos, y yo, ¿cuál quieres escuchar? I Just Want to Celebrate, y hasta que pues, ¿Y te la ponían? ¿no? Y volví a llamar, ¿no? Otra vez, I Just Want to Celebrate. Y ese día sí fue así como revelador, ¿no? Tú lo debes de saber porque uno siempre dice, esto es lo que nos cambió la vida. Y aunque lo puedas explicar, la gente es difícil que entienda cuál es lo que te pasa en el interior, que de verdad O sea, ¿cómo te vuela la cabeza cuando escuchas una canción y de repente dices, cabrón, me voy a dedicar a la música, sino como músico, como escritor, como pintor, diseñando portadas, sí, algo. Sí, porque de pronto era mágico, así, lo que más llegaba a entrar en casa era, una vez llevó alguien una revista pop y lo que me llamaba la atención eran los colores, decía, güey, ¿qué es esto? Pues era Muy psicodélicos. Muy psicodélicos, ¿no? O un sucesos que llevaron de Avándaro, que fue yo la primera vez que vi, hay un montón de gente, pero yo no entiendo por qué están haciendo tanto desmadre por esto que pasó. Claro, ahora ya lo entiendo. Pero sí, ese fue el inicio, y entonces pues yo ya le perdí mi apuesta por el rock and roll, como dice Enrique Bunbury, que aunque no sea rock mexa, pero pues sí, tiene razón. Oye, llegaste a la FES entonces. Sí. Y ahí estudiaste, quiero entender... Periodismo. Periodismo. Ajá, sí. Sí, pero
yo llegué a Que no se daba periodismo como en otras escuelas. O sea, realmente era como muy tradicional porque había un tronco común que tenías que llevar a fuerza de 3 semestres mínimo. Si fuiste en CCH, bueno, pues ya más o menos le sabías, pero tenías que llevar 3 semestres mínimo. Sí, exactamente. Y en realidad pero yo ya desde que llegué allí, yo ya tenía la intención de escribir, ¿sabes? O sea, mi intención era dedicarme a escribir o bien a hacer radio. Pero yo no quería ser locutor porque pues en ese tiempo, bueno, en la actualidad todavía mi voz es así como, güey, pues no es para ser locutor. Entonces me gustaba la parte de producir. De estar atrás. Exacto, en la cabina, dirigiendo, concibiendo. Y lo que sí yo quería es, decía, yo quiero escribir de rock, ¿no? Y yo quiero investigar y quiero dar clases. Y son 3 cosas que he podido hacer en la vida. Pero la principal sí ha sido pues escribir de rock. O sea, nada más de rock. No era de quiero escribir de política, quiero escribir de economía. No, yo decía yo quiero escribir de rock. ¿Te acuerdas cuál fue el primer artículo que escribiste? Digo, aunque no sea de rock, tuviste que haber escrito algo primero. Pues fíjate que había un taller en la escuela que se llamaba el drenaje profundo, que organizamos y una vez hice un texto, pero no recuerdo de qué grupo fue, y nos publicaron una página en el Nacional que estaba, no me acuerdo cómo se llama, Arturo, bueno, no recuerdo. Y después yo tenía un compañero ahí en la FES que era hermano de Alberto Ugalde, en paz descanse, y él trabajaba con Antonio Malacara en una revista que se llamaba Acústica. Uh-huh. Y entonces le dije, oye, pues te paso un texto, pues para ver que se lo pasa a tu hermano y a ver si le interesa. Y entonces sí, efectivamente, uno de los textos que le mandé fue uno de King Crimson. Y pues Malacara, que yo no lo conocía, pues me mandó a decir que estaba bueno, y entonces colaboré en los 3 primeros números de esa revista. Y después pues ya tronó. Y cuando Alberto Ugalde otra vez se fue a Conecte, pues entonces le dije, no, pues ahora hay que ir jálame, ¿no? Exacto, y entonces ya me metí a Conecte. ¿Y ahí con quién estuviste? Digo, había grandes personalidades en aquel entonces en Conecte. Pues, o sea, el jefe Pluma, ¿no? Ese es José Luis Pluma, Víctor Manuel de la Torre, estaba Jesús Tepepa, estaba Luis Flores, que era el corresponsal en Los Ángeles, ¿no? Estaba Chelico, ¿no? Pues mucha gente con la que, algunos de ellos que siguen, pues básicamente eran buenos. Que era la revista, sin temor a equivocarme, que nos informaba de lo que era el rock and roll a nivel internacional y nacional, porque no teníamos otra cosa nosotros, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho bien. O sea, a veces se critica mucho el papel que tuvo Conecte, que porque no se sabía escribir o que porque se pirataban las cosas, pero pues yo digo, en realidad lo que hacían era heroico, porque tampoco tenían muchos recursos, claro. Se de lo que les daban los boletines, hacían lo posible por tener buena información, y sí, ¿qué otra podíamos consultar? Era la única. No, porque hoy en día es muy fácil que uno llegue al internet y busque alguna página y saque información, pero en aquel entonces tenías que esperar lo que te mandaban pues, las disqueras, ¿no? Claro, o lo que sacabas tú de alguna publicación extranjera, que no era muy fácil en ese momento. Así es. Entonces yo sí digo que lo que hicieron fue muy importante. Yo en realidad estoy muy agradecido con todos ellos, ¿no? Con bueno, el chino, Víctor Manuel de la Torre, en paz descanse, ¿no? Y con José Luis Pluma, porque pues sí me dio la oportunidad. Estuve ahí como 1 año y medio, 2 escribiendo. ¿Cómo a qué edad sería eso, David? Eras un chamaco, ¿no? Entonces. Pues ya, no, pues tenía como ya 23 años, ya fíjate. O sea, para empezar a escribir lo empecé a hacer tarde, ¿no? Digamos, hay gente que lo ha empezado a hacer a los 19, yo profesionalmente empecé como a los 23. Digo que también es un chamaco, ¿no? O sea, digo, 19 y 23 no hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, sí, en realidad todavía el pensamiento no está maduro, la escritura todavía es muy precaria, ¿no? Incurres mucho en los lugares comunes, cometes muchos errores, te domina más el gusto y la pasión. La pasión, sí, eso sí, que el profesionalismo, ¿no? Eso se va ganando, pero pues así empezamos, así empezamos todos, ¿no? Muchos. Tú que eres un conocedor del movimiento del rock, ¿cómo ves lo que es el rock en México en la actualidad? No, yo digo que es bueno, como música me parece que es un momento muy, muy importante, casi yo diría que es boyante, o sea, los músicos tienen muy buen nivel, ha crecido la cuestión de la composición, de la ejecución, hay más infraestructura. Lo que yo veo bastante, pues no sé si decir malo, pues es más bien la parte de la industria, ¿no?
También son tiempos de transición. Yo supongo que a ti te ha de pasar así como que de repente no sabes cómo acomodarte, ¿no? Nosotros que venimos de los discos de vinil, llegamos a los cassettes, el CD, después, bueno, y después regresamos, bueno, llegamos a los MP3 y ahora todo digital y ahora otra vez vamos a cassette y vinil y dices, bueno, o sea, no sabemos cómo entrarle, Es un ¿no? volverte loco, ¿no? Porque, claro. o sea, todo lo que rechazaron en un momento y que decían que estaba quedado obsoleto, de repente se vuelve otra vez lo que está de moda y lo que está funcionando. Sí, por ejemplo, el cassette, yo no sé por qué el cassette ahorita tiene tanto auge, si para mí es el formato más impráctico para escuchar música, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se te llega a enredar, porque ya sabes que era así como... y sacar tu lápiz para recorrer el cassette, ¿no? Primero por correr para parar la grabadora para que no se enredara más, ¿no? Porque empezaba con el... y decías, ya. Pero ya cuando la abrías, entonces decías, híjole, aquí hay que dejarla, espérate, no le cales más porque se va a romper, ¿no? Y luego se rompe y la pegas al revés, y no había cómo pegar, uno no tenía de esas con cosas. cinta, ¿no? Sí, pero pues, uno no sabía. Exacto, no sabías que había una cinta especial, pegabas con diurex, entonces... Y ya quedaba, sonaba raro. Ándale, entonces, sí. Entonces, bueno, pues ya pasamos eso, y ahorita, pues, el asunto de que... Por ejemplo, los chicos dicen, estamos haciendo sencillos. O sea, para ellos hacer sencillos es aventar una rola. Para nosotros hacer sencillo era como aventar la mejor rola de un álbum para que despuntara para que jalara a las otras 9 o a las otras 14, ¿no? Y no. Y entonces aquí, por ejemplo, en el caso del periodismo, luego dicen, es que tengo un nuevo sencillo. Ah, qué bien, ¿qué quieres que haga? No me puedes hacer una nota. Oye, no puedo estar haciéndote una nota por cada sencillo. De cada sencillo, claro. O sea, y los sencillos anteriormente, obviamente eran en 45 revoluciones y venían generalmente 2 de cada lado, ¿no? O sea, venían 4 canciones, que era lo que aventaban como sencillo, y alguno de esos era la punta de lanza, como bien comentas, de lo que se iba a lanzar en un LP que saldría posteriormente. Hoy en día no se maneja así, ni se trabaja así, y es complicado. Si te piden nota por cada sencillo que sacan, pues tienes que hacer 20 notas. Exacto. ¿No? Y entonces, pero también hay otros 20 grupos que sacan su sencillo y que quieren hacer eso, entonces le dices, no, a ver, o sea, entonces yo como política, yo no hablo de sencillos. O sea, porque además siempre creo, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, en que un sencillo es como una rara avis. No sabes si eso define en realidad la obra de un grupo. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Que hagan una sola canción o que hagan 10 discos y de esos 10 discos a lo mejor 5 sean muy buenos, 3 sean regulares y 2 pésimos, ¿no? O sea, eso te permite conocer en realidad la obra, pero un sencillo, una canción, pues ¿cuántas canciones no sabemos que son los hits de verano, ¿no? El One Hit Wonder. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí, todo el mundo se acuerda de ellos, pero pues es cuando llega la gente y dice, es que esa era de mis tiempos. A ver, pues espérate, ¿que estás muerto? ¿Qué te pasa, no? O sea, que no sigue estando en tus tiempos. Bueno, o sea, hablan de sus tiempos porque es la música de la época en la que les tocó escucharla. Que estaban en el paraíso, que no tenían que trabajar, que nada más se iban a reventar. Que eran ninis. Exacto, y que no tenían obligaciones, ¿no? Pero bueno, pues no es... ¿Existe alguna banda del rock mexicano que hoy en día te llame la atención, que tú digas, esta banda me llama la atención por su sonido, por la forma en la que están trabajando? Pues sí hay bands, pero el problema que yo encuentro es la falta como de continuidad, ¿no? Que ahorita los escuchas, suena muy bien, hacen un disco, continúan a lo mejor con el segundo y después como es que se diluye el trabajo, ¿no? Ahora, pues depende, porque pues hay muchos géneros, ¿no? En el rock mexicano. O sea, yo, pues no te voy a decir mentiras, pues, siempre he trabajado mucho con estas cosas que tienen que ver con progresivo, cosas de fusión y experimentación. Y a lo mejor una persona que no sé si valdría la pena mencionarla como mexicana, porque en realidad es guatemalteca, es esta chica Mabe Frati, ¿no? Que yo la veo que está trabajando y que está tratando de hacer las cosas. Ella sería una, pero en otros terrenos, pues yo pensaría, bueno, ¿quién sería? ¿Quién sería? Es que, ¿nuevo? No. ¿No tienes alguno? No, porque desgraciadamente ya estoy viejo, ¿no? Y entonces mi capacidad de sorpresa ha ido disminuyendo con el tiempo. Entonces hay cosas que escucho. Eres un genio, mi querido. No sé, pero hay cosas que eso está chido, pero ya lo escuché. Pero yo soy muy consciente de que hay gente que a lo mejor me puede leer, que no le puedo decir eso, ¿sabes? O sea, güey, esto ya se hizo, ya. No puedes descartar, porque pues entonces también es qué pasa con el trabajo.
Todos estamos conscientes de que hay un reciclamiento muy grueso de todos los géneros, no nada más de los géneros musicales, sino de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí es cuando tienes que ubicar en su justa dimensión el asunto. A lo mejor ahorita que es una banda nueva, yo pensaría vino un Sabati, pero tienen 10 años ya no Exacto, son tan nuevos, ya no son tan nuevos. Ya no son tan nuevos, entonces, pero pues han eslabonado una carrera importante, pero así que digas uno que ahorita, wow, no, así por este voy a apostar, no puedo. Bueno, y ahorita vamos a platicar de los libros que tiene el buen David Cortés y de lo más reciente, que son los 200 discos chingones del rock, ¿no? Así es. Ahorita vamos a platicar de eso, solo me voy a servir y regreso. Y ya estamos de regreso en Lo Machín del Rock para seguir platicando con David Cortés acerca de sus libros. ¿Cuántos libros tienes ya, David? Híjole, pues varios. Mira, a ver, tenemos el primero que se llama El Otro Rock Mexicano, el de La Vida en la Barranca, el de los 100 discos esenciales del rock mexicano. A ver, váyase uno, el primero. A ver, El Otro Rock Mexicano. ¿de qué hablas en El Otro Rock Mexicano? Bueno, El Otro Rock Mexicano es una historia del rock progresivo en México y que incluye algo de fusión, experimentación y cubre del 74 al 2017. Y que seguramente hablas de muy buenas bandas de ese periodo. Sí, pues o sea, yo creo que están la mayoría de las que yo conozco, o sea, desde las clásicas como Chuck Moll, Iconoclasta, hasta cosas más recientes como Cabezas de Cera, Luz de Riada. Sí, es un recorrido cubre la escena de Monterrey, bandas de Guadalajara, Consumatum Mes, Vía Láctea. ¿Tomas parte de la República Mexicana para ese proyecto? Pues yo trato de cubrir todo, o sea, yo cuando hago un proyecto, pues no se circunscribe a la Ciudad de México, porque pues se trata de que, pues de difundir el trabajo de mucha gente, ¿no? O sea, ese es mi cometido. ¿El segundo libro? El segundo libro, pues el segundo libro fue uno que es el de La Vida en la Barranca, que fue una biografía de la Barranca hasta ese momento, que fue antes de que apareciera el disco de Providencia, ¿no? Se cierra en el fluir. Ahí termina ese libro. Ahí termina ese libro, ¿no? Y ahí se va a quedar, porque yo no creo que vaya a ser una segunda, la continuación. No hay continuación. Debería, pero no creo que la pueda hacer, porque hay otras cosas que no se pueden mencionar aquí, ¿no? Hay cosas turbias. Bastante turbias, ¿no? Sí. Luego hicimos ese de 100 discos esenciales, y digo hicimos porque lo coordiné junto con Alejandro González Castillo, y ese apareció hace 10 años. Y que ahí tuviste bien invitar a diferentes personajes a que hablaran o desglosaran un disco, ¿no? Entre ellos, en paz descanse mi Paco Zamudio. Ah, sí, hombre, cómo lo extraño, Paco. Sí, Paco Zamudio nos echó mucho la mano, fue una pieza fundamental allí. Hay gente como Javier Hernández Chelico, está José Manuel Aguilera de la Barranca, escribe Alonso Arreola, está Enrique Blanca ya de Guadalajara. Sí, juntamos a periodistas básicamente, ¿no? Y fue muy bueno. De ese libro se hizo un tiraje de 3,000 ejemplares y se acabó, lo cual está muy padre porque habla de pues, la necesidad de la gente de enterarse, porque no cualquiera. Y de conocer acerca del rock mexicano, sí. Sí. Y luego hicimos uno que se llama El Rock También Se Escribe, porque hace 5 o 6 años organizamos un seminario que le pusimos pomposamente Seminario de Periodismo Musical en el Alicia. ¡Ay! Sí, fue pomposo, así yo tengo que reconocer. Pero lo que hicimos fue reunir a periodistas de todas las generaciones, desde fines de los 60, que hay gente como Federico Rubli o como Hugo García Michel, hasta llegar a los 2005, que ya era gente joven. Entonces hay periodistas como Iván Nieblas El Patas, como Arturo Flores. Yo creía que Víctor Manuel de la Torre iba a estar en paz descanse, pero ese día no pudo llegar, entonces su lugar lo tomó Pablo Queipo, estaba Mauricio Hammer, Benjamín Salcedo de Rolling Stone. Entonces era así granadito, ¿no? Y finalmente hicimos unas memorias, no están todas, y eso lo editó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego el siguiente que yo hice fue uno que se llama Escritos en el Tiempo, que fue una recopilación de mis textos, que estaban fregando mucho que hiciera una, y la hice. Y ahora, pues el que acabamos de sacar el año pasado, que fue 200 discos chingones del rock and roll mexicano. En donde vienen los 100 que ya tenías y le agregaste otros 100. Sí. En realidad le quitamos a la edición anterior como 7, ¿no? O sea, hubo discos que no estábamos muy de acuerdo, como que no sentimos que hubieran pasado la prueba del tiempo.
Y por ejemplo, ¿en qué se basaron para seleccionar esos 200 discos? Que no quiere decir que sean los mejores. No, no, tú bien lo has dicho. En realidad, mira, a mí me da mucha risa decirlo, pero yo siempre digo que fue una decisión antidemocrática y dictatorial. Porque Alejandro y yo, la primera versión fue, pues ¿cómo le hacemos, no? Ujú. A ver, haz tu lista y yo hago la mía. Hicimos la lista, hubo una coincidencia como en el 70% y entonces luego ya nos pusimos a pelear por el otro 30% y ya nada más invitamos a los colaboradores y los colaboradores no sabían ni de qué iba a ir la onda hasta que vieron el libro completo. Y que de hecho, bueno, creo yo, ¿no? Desde mi punto de vista, digo, yo soy un donadie, pero creo yo Un que, donadie. creo yo, digo, yo no soy alguien, una voz que pueda hablar o criticar del rock mexicano, pero creo que muchos de los colaboradores se van por su gusto musical y no tanto por lo que sería un disco que tuvo trascendencia en el rock. Pues no tanto, porque en realidad nosotros se los asignamos, ¿no? Pero sí, Usted es el culpable. sí, yo o sea, sí con el soy- que me tengo que pelear es con usted. Exactamente, es muy conmigo. Yo soy una de las principales voces y los elegimos, pues, porque sí, precisamente pensábamos que era su gusto, ¿no? O sea, o en lo que han trabajado. Ahora, pues sí tienes razón, pero yo mismo reconozco que el rock mexicano es muy vasto, ¿no? Es que hay muchísimas cosas y realmente de lo que me llamó la atención del libro es que juegas con diferentes géneros musicales y das a conocer muchos discos que para la mayoría de la gente o el grueso de la población que gusta del rock no le gusta leer y no conoce los discos y entonces tú Además. les das una orientación. Pues sí, o sea, en realidad no es un libro para ti porque tú eres un especialista. No, sí, es No me diga eso, señor. No, claro que sí. Mejor Y- dígame salud. Salud, pues, salud. Pues sí, si eres un especialista y yo lo tengo que reconocer y no tengo ningún empacho en hacerlo, pero va más para la gente en general, ¿no? Claro. O sea, es un como tú lo dices, no están los discos que a mí me gustan, porque hay varios que yo diría, güey, no, Tendrían que estar, ¿no? pues tendrían que estar en otro lado, pero no en el libro. Pues Pero han sido importantes para el rock mexicano. Por ejemplo, a ver, o sea, de aquella primera lista que tú hiciste con Alejandro, Ajá. o sea, ¿cuáles son los que dices, estos son los discos que a mí más me gustan? Dime 5, de los que a ti más te gustan, del rock mexicano. ¿De los primeros 100? ¿O o De ya los en 200, total? ya en total. Ah, bueno, pues a mí bueno, uno por el que siempre voy a levantar la mano es el del Poeta del Ruido de Decibel, porque pues, Ujú, para mí es discazo, ¿no? O sea, yo creo que es un disco que la gente no Y es lo un entiende. parteaguas, ¿no? Exacto, es un parteaguas, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el de Nuevo México. El de Nuevo México. ¿Cuál de todos? El hecho en casa. El hecho en casa. Ujú. Me gusta también el de Luis Pérez, ¿no? Que- El ombligo de la luna, que pues también es un parteaguas. Claro. ¿No? Y que Luis Pérez también estuvo participando en el disco de Ciruela. También, ¿no? Me gusta mucho, bueno, me voy a quedar con los viejos, me gusta mucho el de Peace and Love, porque yo creo que, aunque se dice mucho, es que era como muy Blood, Sweat and Tears, pues sí, pero de repente lo escuchas, o sea, y la energía que Era- despliega la banda. pero es a la así, mexicana, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno, pues es que esto es importante, pues es lo que nosotros hemos tenido, y lo que hablaba en las letras, o la manera, la mejor de tocar, es lo que lo hace muy especial, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, también me gusta mucho el de Los Nena, el segundo de Los Nena, porque me parece un disco así como dicen los españoles, rupturista, ¿no? Entonces, ese me gusta. Y el libro cierra con lo que nosotros le llamamos el bonus track, porque es del 2022, que es un disco de Lázaro Cristóbal Comala. Que ahora sí que sí, eso creo que es de los que me voló la cabeza, pero no es joven, porque ya tiene muchos años. Ajá. Y me parece que el Belmont es un disco muy bueno, ¿no? Bueno, ya te dije más de 5. Sí, no, digo. Pero por ejemplo también está el Valedores Juveniles, ¿no? Que hace poco Claro. estuvo el Aragán allí en el Porque auditorio mucha gente y eso. cuando por ejemplo en algunas revistas, ¿no? Por ejemplo, Benjamín Salcedo y varios han hecho así como sus discos, los mejores discos del rock mexicano y generalmente no incluyen al sector mal llamado urbano. Exacto. Y en tu libro sí viene Transmetal, viene el Aragán, viene cosas del Tex-Tex, viene el Tri. O sea, sí está como más abierto a lo que es la realidad del rock en México. Pues sí, se trató, ayer por ejemplo estábamos hablando Alejandro y yo de la banda Bostik y le decía yo, no, güey, yo le comentaba que había escuchado el nuevo disco de la Bostik y decía, puta, es que de cuando yo escuché el primer disco a esto, o sea, ya tocan bien, ¿no?
O sea, no, la neta. Ya aprendieron. No, pues no sé si aprendieron, pero se esmeraron. Lo que pasa es que la gente no dimensiona que, por ejemplo, en el caso del rock urbano, pues los músicos tocan muy continuamente. Y evidentemente que eso los lleva a ser mejores. Hacer un trabajo decente. Pues sí. Pero si tú bueno, tú debes de saberlo mejor, o sea, de cómo empiezan, a cómo los ves después, podrá ser que un disco no les salga bien, pero evidentemente que se nota que hay progreso, Claro. ¿no? Y entonces eso lo pierde de dimensión la gente y cree que lo mejor es porque está allí en los reflectores, que es el Auditorio Nacional o en un lunario, pues no, pues el rock mexicano se mueve por todos lados, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, cuando yo escuché el primero en la voz, decía, es que estos se grabaron con el oído del niño artillero. No sé, ¿cómo se atrevieron, no? No. Pues sí, pero No, y ya... aparte, o sea, el estudio, ¿no? O sea, que no es un estudio como serían hoy los estudios, ¿no? Grabaron en 1987. Sí, o sea, que también habla de realidades, entonces, pero de pronto esos discos que aparecen así con todas sus bemoles, o sea, a veces su significado trasciende la musicalidad y se convierte en algo histórico, ¿no? Por ejemplo, el disco de Chuck Moll, el primero, Nadie en Especial, o sea, es un disco que está, la neta, hay muchos refritos allí de rock progresivo a nivel mundial. Sí, cuando ¿no? ya uno le va buscando, encuentra que se refritea, ¿no? Claro, A varias o sea, bandas. O sea, a Pink Floyd, a King Crimson, a Premiata Forneria, Marconi, pues que era lo que regía. Pero dices, pero a nivel nacional ese disco fue así como, wow, o sea, un disco doble, editado por una transnacional, en vinil transparente, no, pues o sea, estamos llegando al primer mundo, Claro. ¿no? Sí, entonces, esas son las cosas que a veces hacen que un disco se convierta en algo muy importante, porque lo que genera para la industria en general, para la cultura del rock, ¿no? Más que te guste o no te guste. Fíjate que en el libro, en esto de los 200 discos chingones del rock mexicano, de repente encontré el disco de Tex-Tex, Ajá. El Toque Mágico, Sí. ¿no? Y entonces yo dentro de mi cabeza, haciéndome bolas, decía, pero ¿por qué escogerían este disco? O sea, y hoy te tengo aquí y te puedo preguntar directamente, ¿por qué ese disco de Tex-Tex, que es un disco que desde mi punto de vista está mal grabado, ¿no? Total. Está hecho al vapor y que no demuestra lo que es la banda o lo que fue la banda con Lalo cuando surgieron, ¿no? O sea, creo que hay otros discos que son mejores, pero me gustaría saber por qué elegiste ese disco. Pues es que no necesariamente era porque fuera el mejor tocado, ¿no? Sino porque cuando surgió fue algo revelador. O sea, de repente, si tú piensas que Tex-Tex es el grupo el mejor grupo que define el crossover en México, desde mi punto de vista, porque llevó el rock urbano a las clases fresas o a las clases acomodadas, pues entonces ese es el que mejor lo amplifica, ¿no? Y a mí me gusta porque como que se atrevieron, como que tuvieron el arrojo de decir, y aquí vienen y hacemos nuestra cosa y suena burda y está mal grabado, pero tiene un feeling que no se No, y lo aparte, tiene nadie. y aparte verlos en aquel momento, ¿no? O sea, bueno, a ti te tocó verlos. Exacto, y además pues también ese es el impacto, ¿no? O sea, de pronto dices, güey, estoy viendo una versión de CC Top mejorada o reloaded, o sea, No sé si te acuerdas, o sea, de las primeras veces que me tocó, o la primera vez que me tocó ver al Tex-Tex, fue en Rocotitlán. Igual. Y entonces de repente, o sea, ves a unos tipos con camisas brillosas, sombreros, y dices, estos güeyes son Bronco, cabrón. Aunque no existía Bronco, creo, ¿no? O sea, no existía, pero dices, bueno, o sea, estos güeyes tocan, o sea, música norteña. Norteña, ¿no? sí. Y de repente te llevas una sorpresa porque recuerdo muy bien esa tocada en Rocotitlán y arrancan con ese tema de vacas, que es un instrumental y que es muy bueno. Seguramente estábamos en esa misma tocada. Ahí estábamos los dos. Claro, sí. Sí, no, es que era, o sea, el inicio de un concierto era genial escuchar vacas, ¿no? Así como, y dices, exacto, un sombrerudo, además gordo. Feo, en paz descanse, que me disculpe Lalo, pero estaba feo, o sea, bueno, él jugaba mucho con esa imagen, ¿no? Entonces, claro, o sea, está esa parte del impacto visual, de haberlos visto y que pues está en el inconsciente y no lo puedes evitar. Y sí, a lo mejor el de que debería de estar es el que editaron con Ariola, tal vez. Exacto, sí. Exacto, Yo, ¿no? yo pensaría que alguno de esos, ¿no? Sí. Por ejemplo, también veía yo que en esos libros, en este libro de los 200 discos chingones, se repiten algunos grupos. ¿Por qué repetir los grupos? O sea, ¿por qué no elegir otros, o sea, otros más? Digo, hay mucho disco hoy en día, pero quisiera saber por qué lo hicieron de esa manera tú y Alejandro. Pues es que de pronto, a mí, por ejemplo, en el caso de La Barranca, que es uno de los grupos que repite, ¿no?
Yo creo que La Barranca es una de las mejores bandas que hay en el rock mexicano. No, y aparte, o sea, la verdad es que son musicazos. Hay que conocer la trayectoria de cada uno de los integrantes de La Barranca y entonces te das cuenta el por qué, ¿no? Y entonces hay dos momentos de La Barranca, ¿no? El primero, que es así como con el fuego de la noche, y cuando llegas al subir tienes a la alineación que yo considero la mejor que ha tenido La Barranca con los hermanos Arreola y Alex Otaola, pues por lo que representaba en vivo, ¿no? Que improvisaban un montón, que siempre movían las rolas. Ir a un concierto de La Barranca en esos momentos era siempre una Era sorpresa. alucinante, ¿no? Sí, claro, porque siempre podrían tocar lo mismo, pero lo tocaban siempre de manera diferente, ¿no? Entonces, pues me parece que son dos momentos. Claro, a lo mejor la gente puede decir eso, pero es uno que ya estás adentrado y dices, pues es que representa dos caras de un grupo distinto, pero que además movieron cosas, ¿no? Porque después se fueron a los Arreola y se fueron a hacer cosas. Sí, hicieron cosas por aparte. Y luego pues está el caso de Café Tacuba, que pues también es dices, bueno, pues es que quiera o no, porque por ejemplo es uno de los grupos que a mí siempre me ha causado un poco de escozor, ¿no? Porque me molestaba mucho la actitud esta que tenían de nosotros no hacemos rock, ¿no? Decías, güey, no haces rock, ¿y cómo estás mamando del rock, no? Tocas en lugares de rock, las revistas de rock son las que te reseñan, las estaciones de rock son las que te radian y tú dices que no haces rock, ¿no? Pues entonces, ¿qué haces, no? Pero no puedes negar el crecimiento que ha tenido la banda, ¿no? Y luego, por ejemplo, está también San Pascualito Rey, que me parece que pues el primero pues también define un sonido. No digas San Pascualito Rey porque me duermo. Ah, bueno, está bien. Ok. Entonces, No. buscaremos Saludos a mi buen Pascual. Saludos a Pascual. Buscaremos otro. ¿Sabe que siempre le hago esa broma al Pascual? O sea, es que le digo, no, es que me da sueño tu grupo. Y entonces así le hacía yo la misma broma al buen Pascual. Entonces dije, no me digas. Pero bueno, esta es más o menos la cosa, ¿no? O sea, porque hay dos, está también San Pascual, Zoé. O sea, mucha gente va a decir Zoé, porque pues ya sabes que aquí en México siempre está es que eso no es rock, eso es pop. Bueno, y entonces a la gente se le olvida que históricamente pues el rock empezó siendo como pop music, ¿no? Popular music. O sea, es eso. O sea, si dices que no es que el rock no es pop, pues entonces eliminamos a los Beatles. Claro, y aparte el rock viene de ser, o sea, era el lado fresa, o sea, para tener un grupo en la década de los 60 tenía que ser fresa, Claro. el que tenía los instrumentos, ¿no? Exacto. Y en los 70 media, igual, ¿no? O sea, en la clase media, exactamente. Exacto, ¿no? Entonces, pues por eso están ahí, ¿no? Oye, ¿y vendrá otro libro? ¿Estás preparando otra cosa? Cuéntame. No, Ginés, no seas maldosa. O sea, no, este nos llevó mucho. Sí, yo sí, bueno, vendrá, pero no será pronto, ¿no? O sea, no creo. ¿Dejaremos pasar todo el año y estaremos trabajando con el de 200? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el libro afortunadamente ha tenido muy buena recepción. Yo me pregunto que no sé a qué atribuirlo, por qué el de los 100 discos no tuvo la misma recepción que el de 200. O sea, yo creo que eso cambian los tiempos o a lo mejor habla de la necesidad de información de la gente. No lo sé, ha estado muy muy padre, pero yo creo que sí nos va a consumir el 2023 ese, ¿no? Y también les recomiendo que vean o escuchen más bien un programa que hicimos de Avándaro. Ah, sí. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de Avándaro poniendo cosas inéditas de Avándaro que, o sea, no se habían escuchado nunca o se cree que nunca se habían escuchado porque creo que ya por ahí algunos más ya lo tenían, pero tuvimos a bien hacer un programa juntos y creo que nos quedó muy bonito, ¿no? No, sí, nos quedó muy padre. Bueno, y además se nos fue como como agua, ¿no? O sea, de repente 2 horas, ¿qué? ¿Ya acabó? Pues sí. No, bueno, mira, yo creo que es muy importante, no porque me hayas invitado, pero lo que tú también haces es muy importante. Yo creo que Gracias. Yo creo que lo tuyo es la radio, pero si fuera la escritura tendría, ¿y dónde está el libro del rock urbano? Nosotros necesitamos un libro de rock urbano. Bueno, pues vamos a sentarnos y entonces me voy a sentar con David Cortés para preparar un libro acerca del rock mal llamado urbano, hablando desde el momento en que Hervé Pompeyo le puso ese maldito nombre de rock urbano, pues, denigrando el movimiento del rock en México. Pero eso ya lo contaré en el libro con mi amigo David Cortés. Bueno, ya se comprometió a ver si es cierto, ¿eh? O sea, lo malo es que ya quedó grabado. Que conste que yo no me compré. yo dije, tú deberías de hacer. Un gustazo platicar contigo. No, realmente al contrario, eres todo un personaje y mejor persona, un gran amigo. Mi querido David Cortés, esto fue Lo Machín del Rock. Gracias.